La sesión que os voy a dar hoy trata sobre el cerebro, trata sobre las emociones, trata sobre la felicidad y vamos a ir haciendo un recorrido. Primero de todo, a mí me gusta para que entendáis por qué me dedico a lo que me dedico. Soy psiquiatra. Me parece una profesión maravillosa porque siempre he dicho que tengo la mejor profesión que existe porque vendemos felicidad. A la gente angustiada, triste, preocupada, que no tiene sentido su vida, ayudamos pues, a que recuperen la ilusión. Y siempre pienso que es necesario que existan buenos psiquiatras y buenos psicólogos para ayudar a las personas. Yo estudié medicina en la Universidad de Navarra. Cuando terminé la carrera, una amiga de la carrera me planteó irme con ella a Camboya a sacar niñas y niños pequeños de uno de los basureros más grandes del mundo, el basurero de Phnom Penh, en Camboya. A mí siempre me ha encantado la solidaridad, el voluntariado, ayudar. Me pareció una idea muy buena, pero me preparé para el MIR y me examiné del MIR y a las semanas me fui al Ministerio de Sanidad a elegir mi plaza. Yo quería hacer psiquiatría en Madrid. Cuando estaba sentada a pocos números de mi plaza, de tocar a mi número, dije, ¿y si me fuera a Camboya? Tenía algo ahí dentro que me llamaba y que consideraba que o lo hacía en ese momento o luego las oportunidades pasan. Me levanté justo antes de que tocara mi número y me marché. Me llamaron mis padres para preguntarme qué plaza había elegido, me había tocado, y les dije, me voy a Camboya. Mi padre, que es psiquiatra, pensó que se me había ido la cabeza y me dijo, por favor, entra corriendo y di, yo te hago un informe de que has tenido un desliz mental y vuelve a elegir la plaza porque pierdes la plaza y te tienes que volver a examinar. Pero yo ya lo sentía, salí de allí y dije, bueno, yo llevo muchos años en el mundo de la mente, de las emociones, haciendo prácticas en la carrera, pero nunca había tratado asiáticos. He tratado a mucha gente latinoamericana, muchos europeos, y entonces dije, ¿cómo se empieza? Me fui a Serrano, en Madrid hay una librería en Serrano 41 que venden libros de viaje, y me puse a comprar todo lo que existiera sobre los asiáticos, sobre la psicología de los asiáticos, sobre Camboya, la historia de Camboya, no sé si la conocéis, los Jemeres Rojos, dramático, y cuando estaba allí encontré un libro que se llamaba El silencio de la inocencia. Y detrás, la biografía de la autora, se llama Soma Limam, Premio Príncipe de Asturias, en el año 98, y era una mujer que en lo poco que pude leer en la librería, pues había sido vendida a la prostitución, había estado 20 años de prostituta y se había enamorado de un cliente, un cooperante francés, y se había ido a vivir con él y habían tenido 3 hijos. Y se dedicaba al mundo de la prevención del tráfico sexual, del tráfico de personas, una mujer que luchaba por todo el mundo, había ido a las Naciones Unidas, había estado nominada al Premio Nobel, y entonces me compré el libro. La primera página del libro ponía a la reina Sofía, mi amiga y madre, persona de mi gran confianza, una dedicatoria espectacular, y me sorprendió. Y entonces me leí en 3 días el libro y es terrible. O sea, no lo recomiendo porque es un libro excesivamente duro. Es un libro que habla de su vida como prostituta y cómo ella monta centros por todo el sudeste asiático, cómo se va a diferentes países del mundo a hablar de este tema. Pero mientras yo leía su libro, yo dije, yo quiero conocer a esta mujer. A mí me gustaría conocerla. O sea, esta mujer no ha superado las heridas de su infancia, en la etapa que era prostituta. Yo lo percibía en el libro, yo no sé casi nada, pero justo de eso sé un poco. Y entonces busqué en internet la fundación, busqué en internet donde trabajaba, le mandé un correo, no me contestó, pero yo me marchaba, yo ya había sacado los vuelos y dije, la quiero conocer. La única persona que tenía en contacto con ella, que podía ser un contacto, era la reina Sofía, y como comprenderéis, pues tampoco era tan sencillo. Y entonces hice Madrid-Londres, Londres-Bangkok, Bangkok-Phnom Penh, y en Londres, cuando íbamos a aterrizar, se perdieron las maletas, cuando íbamos a aterrizar hubo una tormenta muy fuerte, aterrizamos, y cuando bajé al aeropuerto de Heathrow, me dijeron que había perdido el vuelo a Tailandia. Pues llamé a mi madre, y mi madre me dijo, es una señal, vuélvete. Mi madre, el plan no le gustaba nada. Y entonces yo dije, mira, ya he perdido la plaza del MIR, ya estoy en Londres, estamos a punto de llegar. Dormí en una habitación de un hotel del aeropuerto y a la mañana siguiente me reubicaron en una compañía diferente. Cuando subía al avión, me dijo el sobrecargo, perdone, hemos perdido sus maletas, usted puede quedarse o irse, pedir reclamación de maletas en Camboya. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo ya me voy, ya compraré ropa allí, me da igual. Me subí al avión, llegué a Tailandia, y cuando llegué a Tailandia estuve 6 horas en el aeropuerto esperando que hubiera una plaza para irme a Camboya. Aterricé en Camboya agotada, no tenía maletas. La persona que me iba a venir a buscar nunca me vino, o sea, vino al día anterior, por lo tanto no tenía nadie que me viniera a buscar. Intentar que te entendieran que nadie habla inglés allí en el tema de las maletas. Y mientras la estaba reclamando, en el mostrador, una chica a mi lado estaba reclamando también su maleta y la miré. Uy, ¿cómo se parece esta a la del libro? Pero claro,
Yo nunca había visto un camboyano, no sé si aquí alguien ha visto un camboyano, pero son gente muy distinta de facciones. Entonces, por si acaso, saqué el libro y lo puse en el mostrador y me dijo, "You have my book". Usted tiene mi libro. Yo casi me muero. Entonces, yo, que soy muy expresiva, le dije, yo he venido a buscarla a usted. Se asustó, se echó para atrás y miró al señor que tenía detrás, que luego me enteré era su guardaespaldas, porque es una mujer perseguida por todo el mundo, porque claro, ella lucha contra la mafia, contra las personas. Entonces ella miró al guardaespaldas, yo tampoco tengo cara de peligrosa, pero luego me enteré que las mafias pagan a periodistas internacionales para que hablen mal de ella, y entonces, de hecho, han conseguido que ella haya tenido que dimitir de su propia fundación porque van contra ella en todos los aspectos. Pero yo en ese momento no sabía nada y pensé, es el momento más importante de mi vida y lo voy a perder. Entonces le dije, usted quiere mucho a una persona. ¿Y a quién? Y le digo, a la reina, doña Sofía, y me dice, ¿la conoces? Digo, todos la conocemos. Y me dijo, este es mi teléfono, llámame mañana. Pasa al día. Bueno, yo no me lo creía, entonces me hago una foto con ella porque es que era impresionante la situación, me da el teléfono y luego os contaré alguna historia porque esto marca el principio de todo esto que me empieza a suceder y por lo que hablo de estas cosas, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con ella, voy a su casa, voy a centros de prostitución, bueno, a prostíbulos, hacemos prevención por todo el mundo. Pasan unos años, yo sigo teniendo muchísimo trato con ella y un día me llama y me dice, Marian, me gustaría, me han invitado en el Ministerio de Igualdad que van a dar un premio en Madrid y me gustaría comer o ver un ratillo a la reina Sofía, ¿te puedes encargar? Y entonces le digo, bueno, entonces cuelgo con ella y yo, que soy una persona de recursos, digo, tiene que existir el dominio casareal.es, tiene que existir. Y entonces, .com.es.org.net, y entonces mandé pues, a 20 diferentes combinaciones un correo, esto rápidamente, estimada señora, mi nombre es Marian Rojas, Camboya, Somalimán, la quiere mucho, viene la semana que viene, y recibo a los 15 minutos un correo. Estimada doctora Rojas, la reina estará encantada de invitarla a comer el martes a la Zarzuela con su amiga Somalimán. Un saludo, secretario, no sé qué tal. Pues le mandé un WhatsApp y le puse, comemos con ella el martes, quédate tranquila, está todo organizado. Cuando ella llega a España, claro, yo me vine arriba porque dije, qué alegría, ¿no? A todo el mundo, pues es una cosa, y encima la reina Sofía, yo creo que todo el mundo de cierta manera le tiene cariño, y entonces llega y no podía respirar. O sea, yo la veía como que respiraba raro, y claro, yo soy psiquiatra y dije, esto es una crisis de ansiedad. Dije, a ver, has pasado mal, yo a lo mío, ¿no? Y entonces le di un Orfidal, vi que no mejoraba, o sea, de pulmones, ¿no? La segunda cosa, ¿no? Y entonces me la llevé al hospital donde yo trabajaba, que era un hospital enorme de estos de Madrid, donde yo estaba haciendo mi último año de residencia de psiquiatría. Pero claro, yo en el hospital no había contado nada de Camboya, o sea, yo sí iba, trabajaba muchísimo, pero yo no había contado toda esta historia. Y me la llevé a urgencias, que yo conocía al médico de guardia, y salió que tenía una saturación de 80 y tantos y que se tenía que quedar ingresada 15 días con oxígeno. ¡Oh, la reina! Plan de la reina. Y entonces, al famoso correo electrónico, contesté y dije que no podíamos ir a la comida. Y entonces me contestó y me dijo, ¿me puede dar su móvil? Me llamó el secretario de la reina, me dijo, dice la reina que va para allá. Y se vino al hospital. Claro, tuve que avisar al director médico, al gerente del tal, no sé qué, pues se montó una en el hospital que no os puedo contar. Entonces estuvimos mucho rato, 1 hora y media, 2 horas, la reina Somal y yo en la habitación, y me impactó como la reina iba preguntando otras cosas, pues de niñas, cuando la reina hace visitas privadas a Camboya, las conoce por su nombre y apellido. Al terminar estuvimos hablando de varias cosas y yo le dije a la reina, esto lo digo en plan, no salga de aquí, digo, entre todo esto lo podéis contar, que bueno, era el principio de toda la historia de Urdangarín. Le dije, señora, soy psiquiatra, si necesita algo de alguna cosa, cuenta conmigo, ¿no? Y entonces todo el mundo me empezó a decir una frase, suerte tienes, ¿que tienes una suerte? Entonces yo dije, ¿existe la suerte? Empecé a investigar la suerte como psiquiatra y empecé a leer cosas, a investigar vidas de personas. Y dije, tengo que descubrir si la suerte es un tema de energías, es un tema espiritual, es un tema de azar, no tiene que ver con nada, lo atraemos. Y empecé a leer, y como yo me dedico a escuchar vidas y observar las vidas de tantas personas que pasan por mi consulta, me di cuenta que tenía una teoría. Y esto es lo que, en el libro que acabo de sacar hace un mes, es de lo que trata. Decidí llamar al libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, porque en el fondo lo que queremos es que nos pasen cosas buenas en la vida. Pero no es un título
mágico de... Porque yo me he leído un libro que se llama El secreto, que es mágico, bien, pero a mí no me convencía, porque yo me dedico a la ciencia y me dedico al cerebro. Yo necesito algo que yo pueda tocar, algo tangible, y esto lo veo demasiado... las cosas mágicas me atraen, pero no tienen base científica. Y entonces empecé a investigar. Y aquí empiezo. ¿Existe la suerte o no? Decía Séneca, la suerte es donde confluyen preparación y oportunidad. Es decir, preparación, me formo, aprendo, sé de las cosas y la gente que está formada es capaz de percibir de forma mucho más clara las oportunidades. Cuando yo sé de las cosas, yo veo las cosas con mucha más claridad. Y ahora os voy a explicar un poco cómo funciona esto en el cerebro. Cada uno tenemos los telómeros, tenemos los cromosomas, que están en los núcleos de nuestras células, y las puntas negras que observáis es lo que se denomina los telómeros. Cuando yo estudié medicina, que aquí hay algún profesor de biología y tal, pues una de las cosas que a mí me enseñaron es que tú naces con unos genes y mueres con esos genes, y que tú no puedes modificar esos genes. En el año 2009, la doctora Elizabeth Blackburn descubre, y le dan el premio Nobel de Medicina por ello, que los telómeros, los capuchones de los cromosomas, son un medidor de salud en el cuerpo. Es decir, a medida que nos vamos haciendo mayores, los telómeros se van haciendo más pequeñitos, y cuanto más pequeños son los telómeros, más probabilidad tengo de enfermar cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas. Es decir, los telómeros son como el reloj biológico. Si yo me hago una prueba, una analítica, yo puedo decir, yo tengo 35 años y mis telómeros me dicen que tengo 42, pues llevo una mala vida. ¿Qué descubre Elizabeth Blackburn? Que los telómeros se recortan, pero que hay una enzima que repara el telómero, que se llama telomerasa. Y empieza a investigar esa telomerasa y observa que podemos generar más telomerasa y recomponer el telómero. ¿Por qué os explico esto? Mis niñas camboyanas violadas de 15 años tenían telómeros de personas de 80. Es decir, la forma en que nosotros nos enfrentamos a la vida tiene mucho que ver con nuestros telómeros. Y ahora mismo yo estoy haciendo en la consulta donde yo trabajo, en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, un estudio en el cual yo mido los telómeros de la gente que viene a verme a los 6 meses de terapia y al año. ¿Cuál es mi hipótesis? Que si tú aprendes a gestionarte, a gestionar tus emociones, eres capaz de conseguir alargar tus telómeros. Esto es muy importante porque hoy en día hay estudios en los cuales los niños, vosotros que sois profesores, que han tenido problemas de bullying, de acoso, padres con situación dramática, padre alcohólico, madre con un cáncer, estos niños en la edad adulta se han visto que tienen los telómeros más cortos. Pero las buenas noticias es que podemos alargar nuestros telómeros. ¿Cómo? Hay dos que ya están demostrados científicamente. Una es el deporte y la segunda son los hábitos de vida tipo alimentación. Y hay una tercera que cada vez se está estudiando más, que luego le dedicaré 2 minutos, que es el tema de la meditación, tipo mindfulness, algunos tipos incluso de la oración que se puede hacer, pero esto os lo explico después. Es fundamental porque volveremos a los telómeros. De los 400, 500 que estás hoy aquí, yo hace poco me encontré con una persona por la calle y me dijo, yo estuve en una de tus conferencias y desde entonces he alargado mis telómeros. Me sentí muy realizada. Todos queremos ser felices. Es decir, si a mí cuando hace poco una paciente me dijo, doctora, estoy desesperada porque yo vine aquí con una depresión y usted me ha puesto bien. Y a mí me gustaba estar deprimida. Me encantaba esa sensación de amargura, de mis pensamientos tóxicos. Le dije, estás mucho peor de lo que yo pensaba. Todos queremos ser felices. Y la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. En una sociedad que ha perdido el sentido, porque hemos perdido el sentido, hemos sustituido sentido por sensaciones. Esto es importantísimo. Sensaciones que no tienen por qué ser malas. Pueden ser un masaje, pueden ser alcohol, pueden ser drogas, puede ser el sexo, puede ser la pornografía, pueden ser las pantallas. Cosas que de por sí no tienen por qué ser malas, entran por los sentidos, pero son destructivas cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hoy en día nos estamos dando cuenta, y los psiquiatras y los psicólogos lo vemos sin parar, que la gente, con ese vacío existencial, lo intenta llenar de cosas, de sensaciones cada vez más fuertes que llevan a romperse por dentro, y es cuando uno llega al psiquiatra. Yo digo que el siglo XXI tiene una nueva droga, que es la drogodependencia emocional. Necesitamos emociones cada vez más intensas para activar los circuitos de motivación en los demás y en nosotros mismos. Estoy segura que como profesores me diréis, ¿no? Si alguno lleva muchos años dando clases, lo difícil que es hoy en día arrancar la motivación de los alumnos. ¿Por qué? Porque su cerebro se ha acostumbrado a estímulos cada vez más potentes y solo arrancan si reciben ese tipo de emociones o de estímulos. Es decir,
En general, yo suelo decir que estamos en una sociedad en la que se consume rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumimos. Sea información, sean noticias, sean comida. No nos enteramos. Una noticia terrible, todos pendientes de esa noticia, 3 días más tarde otra. El otro día estaba escuchando la radio y decía, el periodista, decía, no doy abasto de las noticias que hay. Cada día es una nueva y tengo a todo el mundo en una. Y al día siguiente les cambio de sitio a la otra. Porque no damos abasto de todo lo que se está generando. Tanto es así que hace poco hablaba yo con un amigo que lleva el portal de noticias de un periódico y me decía, nosotros hemos calculado la cantidad de veces que la gente, cada individuo actualiza las noticias esperando recibir otra noticia nueva. Si es que no da para cambiar la portada del portal principal cada 2 horas, porque las noticias, hay que generar noticias porque nuestro cerebro se ha acostumbrado a ingerir constantemente noticias. Es decir, existe una necesidad constante de tener información, de tener sensaciones en nuestra mente. Al final, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de cómo yo decido ver esa realidad. Y ahora os explicaré según qué criterios esto sucede. Y al final, nuestra única manera de conectar, de ser felices, es conectar con el momento presente. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como algo real. Yo siempre digo que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, los resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad, las 2 grandes enfermedades del siglo XXI. Si tú le preguntas a alguien qué le preocupa, te habla de algo que ha pasado, de algo que podría pasar. Nos hemos olvidado de conectar con el hoy y ahora y solo tenemos capacidad de funcionar, de sacar nuestro mejor yo ahora mismo. Y esto es fundamental, que sea segundo, primero los telómeros, segundo esto. Si ahora mismo suenan las alarmas y se oye, empiezan a sonar por todas partes las alarmas, todos nosotros nos empezamos a agobiar, nos levantamos por el pasillo principal, por el pasillo lateral, intentamos, no sé si por aquí detrás hay alguna puerta, alguien se subiría al escenario. ¿Por qué? Porque ante una alarma, ante una amenaza, en nuestro cerebro, en la hipófisis, sale una señal de alarma, llega a las glándulas suprarrenales y aparece un personaje brutal de nuestras vidas, que hoy no os vais a olvidar jamás, que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona de las alertas, de las amenazas, del susto y también de la supervivencia. Es fundamental, porque si no tuviéramos cortisol diríamos, vamos a ver cómo se quema el auditorio de Retamar. O sea, que ese cortisol es clave. Nos levantamos, salimos todos corriendo, llegamos a la puerta con taquicardia, con esa típica sensación de susto. Y viene alguien y nos dice, no os preocupéis, perdonad el susto, es que estamos arreglando las alarmas, no habíamos caído que había gente en el auditorio, podéis todos volver a vuestro sitio. 10 minutos después, yo subo al escenario y cada uno vuelve a sentarse en su lugar. Ninguno, fisiológicamente, se encuentra igual que hace media hora, porque ese pico de cortisol tarda varias horas en volver a su estado original.